Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de la tercera sesión de clase. Hoy hablaremos sobre la gametogénesis. Bien, pero antes de ello vamos a pasar. Lista. Miss, buenas tardes. Una consulta. Dime. Miss, en plataforma no puedo marcar mi asistencia. No me sale para marcar. Al final me dices para yo tomar nota y luego informarle a la jefa. ¿Te parece? Ya, ¿Ya? ya, Miss, gracias. Añanca. Añanca. Chacón. Presente, Miss. Chacón. Presente. Córdoba, Donaire. Presente. Cuba, Ormeño. Cuba. Presente. De la Cruz. Presente, Miss, presente. Donaire, Tipacti. Donaire. Escate. Presente, Miss. Espino, Aquije. Espino. Feria, Aquino. Feria. Franco, Oré. Presente, Miss. Franco. García, Delgado. García. Presente. Gómez, Silva. Presente, Gómez, Miss. Silva. Presente. Hernández, Martínez. Hernández. Guamán, Cabrera. Guamán. Melgar, Guamán. Presente. Mendoza, Actocasa. Mendoza. Morales, Hernández. Morales, Hernández. Morales, Salazar. Presente, Miss. Muñante, Almeida. Presente, Miss. Ormeño, Huarcaya. Presente, Miss. Pillaca, Vera. Presente, Miss. Ramos, Ramos. Presente, Miss. Revilla. Presente, profesora. Roca. Presente, profesora. Ruiz Vilca. Presente, profesora. Torres, Gabriel. Torres. Presente, Miss. Bien. Entonces, vamos a dar inicio al desarrollo de la tercera sesión de clase. Hablaremos sobre la gametogénesis. Acá en la primera imagen ustedes están observando a
los gametos, masculino y femenino. El de acá, como una circunferencia, ¿a qué tipo de gameto nos podemos referir? Al óvulo. ¿Al gameto masculino o femenino? Femenino. Femenino. Y el que estoy señalando, El masculino. gameto masculino. Como dijo su compañera, es el óvulo, ¿no? Y el espermatozoide. Entonces, la gametogénesis, ¿no? Si nosotros desglosamos cómo deriva de dos vocablos griegos. Génesis, que es origen, ¿no? Formación. Y gameto son las células. Entonces, gametogénesis quiere decir, ¿no? La formación de los diferentes gametos, el origen de la formación, el origen del desarrollo de estas células sexuales. Nos va a enseñar con la gametogénesis. Entonces, acá vamos a empezar con la ponencia. La gametogénesis es la formación de los gametos, tanto masculino y femenino. Y esto se da por medio de la meiosis, o sea, la división meiótica, a partir de las células germinales, pero primordiales. Y esto ocurre en las gónadas, tanto masculino como femenino. Entonces, a la formación de estas gónadas, de estos gametos, ¿no? Si hablamos del sexo femenino, se le va a denominar ovogénesis. Y en el masculino se le va, ¿no? Denominar espermatogénesis. La meiosis, o sea, a través de la división celular, pero meiótica, juega un papel fundamental en la gametogénesis, que es el proceso de división celular en la que la célula diploide, ¿se acuerdan cuando hablamos? Una célula diploide que está conformado por 46 cromosomas. ¿Qué sucede con la célula diploide? Se va, ¿no? Va a quedar dividida, se va a transformar en células haploides. Y las células haploides están conformadas por 23 cromosomas. A ellos se le conoce como células sexuales. Entonces, la gametogénesis es la formación de los gametos, tanto masculino como femenino. Bien. Acá vamos a observar en esta imagen, ¿no? A las gónadas. ¿Y quiénes son las gónadas? En el sexo masculino, las gónadas son los testículos. Y en el sexo femenino son los ovarios. ¿Y qué sucede en los testículos? Es que ahí se va a formar los espermatozoides, ¿no? Entonces, igual en los ovarios se va a formar el óvulo. Entonces, pero estas células, los gametos, ¿ya? Son células haploides, pero cuando se produce la fecundación, el huevo cigoto se transforma ya en una célula diploide. Desde ese momento ya empieza la nueva célula viva, donde va a sufrir diferentes cambios, transformaciones, y pasará por diferentes también periodos. Un periodo preembrionario, embrionario y fetal. Acá estamos hablando sobre, ¿no?, cómo es que se produce la fecundación. Luego estamos observando acá en esta siguiente imagen acerca de la gametogénesis. ¿Qué es? Ya dijimos, formación de los gametos, tanto masculino y femenino. Y esto se da por un proceso meiótico. ¿Cuál es su finalidad? Es de producir las células sexuales. Y estas células sexuales también
¿no? Denominados gametos, pero estos gametos, estas células sexuales, contiene 23 cromosomas cada uno de ellos. ¿Y dónde se inicia la gametogénesis? ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se forma? Se forma pues en las gónadas, llamado testículo y ovario. Y acá estamos observando la célula sexual femenina y la célula sexual masculina, ¿no? Si estamos hablando en masculino, se refiere al espermatozoide, que está conformado, mire cómo es la estructura, tenemos acá en la cabeza y dentro de la cabeza está el núcleo. Luego tenemos el óvulo, ¿ve? Acá tenemos también en el núcleo del óvulo, ¿no? Tiene su corona radiata, tiene su citoplasma, ¿ya? Y vamos a observar acá estas dos células al momento de fusionarse, entonces se transforma pues en una célula diploide. Al inicio son haploides. Entonces la gametogénesis tiene por finalidad de producir las células sexuales, donde se va a dar origen la espermatogénesis en el sexo masculino, y en el sexo femenino se va a dar la ovogénesis, ¿no? ¿Y dónde se da la espermatogénesis? Estamos hablando en los testículos. Y la ovogénesis se va a desarrollar en los ovarios, ¿no? Y acá vamos a hacer una diferenciación entre las células haploides y diploides. Cuando se dice, ¿no?, que es una célula haploide, son aquellas que poseen la mitad del material genético, es decir, 23 cromosomas. En el caso del ser humano, nosotros tenemos 23 cromosomas. De esos 23 cromosomas, 22 son autosomas y uno es sexual, ¿no? Y las células diploides son aquellas que contienen el doble de cromosomas, es decir, está conformado por 46 cromosomas. Bien, entonces, acá, esto resulta de la fusión, de la unión de las dos células sexuales. La gametogénesis tiene por finalidad, ¿no?, la transformación de la célula primordial, ¿no? En el caso femenino, esta célula llamado ovogonia, se va a transformar en ovocito y posteriormente será ya un óvulo. Y esto corresponde pues al proceso de la ovogénesis en el sexo femenino. Mientras que la formación de esta célula primordial en el sexo masculino se le denomina espermatogonia. Esta espermatogonia se va, ¿no?, transformar en espermatocito para luego transformarse en espermatozoide. A todo este proceso se le denomina espermatogénesis. Esto es en el sexo masculino, espermatogénesis. La gametogénesis, ¿no?, va a cumplir 3 fases importantes para que se desarrolle todo ese proceso. Una fase de multiplicación, también llamado proliferación, otra fase de crecimiento y la fase de maduración. ¿Y en qué consiste la fase de multiplicación, proliferación? En esta fase, los gonocitos, futuros gametos, ¿no?, van a aumentar en el número de células germinales.
Y esto se debe, ¿no?, a la división mitótica, que va a dar origen, pues, a la formación de, ¿no?, de estas ovogonias. ¿En dónde? En nuestras gónadas. ¿Quiénes son nuestras gónadas en el sexo femenino? Son, ¿quién? El óvulo. El óvulo. No, gónadas. Ay. ¿Quién es? El ovario. Claro, el ovario, ¿no? Entonces, ¿y en el sexo masculino? ¿Quién es? Los espermatozoides. No, Testículos. los Testículos. testículos, ¿ves? Ya, entonces pasamos a la otra fase, la fase de crecimiento. Acá los gonocitos aumentan su volumen. En el caso de los espermatozoides, ¿qué sucede? Va a aumentar el número de sus mitocondrias. Y en las ovogonias, ¿ya? Ovogonia se refiere al sexo femenino, ¿qué sucede? Acá cargan en su citoplasma abundante material nutritivo. ¿Bien? Entonces, la fase de maduración, que consiste en que los espermatocitos y el ovocito primario reducen su número de cromosomas, pero al momento de fusionarse, ¿no?, va a dar origen a la formación de un huevo cigoto que tendrá, pues, unas células diploides. ¿Por qué? Porque el óvulo aportó 23 cromosomas y el espermatozoide también 23. Al sumar, ¿no?, va a resultar 46 cromosomas. O sea, este huevo cigoto contiene células diploides. Es una célula diploide. Y acá vamos a observar. Ay, disculpen un momentito. Ya, a ver. Entonces, acá estamos observando las fases, etapas de la gametogénesis. La proliferación o multiplicación, que ya dijimos que se van a multiplicar, ¿no?, las células, ¿ya? El crecimiento, que viene a ser el aumento del volumen de estas células, y la maduración, donde los espermatocitos y los ovocitos se van a transformar, se van a fusionar, y va a dar origen, pues, ¿a qué? A la formación de un huevo cigoto. Miren, acá esto se da mayormente por una división meiótica, ¿no? Por meiosis, que ahora lo vamos a hablar. Entonces, acá esto se da, por decir, en las ovogonias, ya, las células primordiales, ¿no? Tenemos primero que son células ovogonias. Estas ovogonias se van a transformar en ovocito, pero ovocito primario porque va a presentar una división celular, ¿no? Primero, y luego tenemos un ovocito secundario. Pero al momento de sufrir esta división celular, estas dos células hijas se van a también dividir, pero dando origen 4 células hijas, pero con diferentes caracteres, ¿no? En cambio, cuando hablamos división mitótica, si la célula, ¿no?, primordial se va a dividir, ¿no?, va a resultar dando origen a 2 células hijas, pero idénticas entre sí, con el mismo material
de su progenitor. Pero ahora lo vamos a ver acá. Ay, van a disculpar que estoy con la garganta. Y acá tenemos igual. Esto es una espermatogénesis. Sus células primordiales, ¿no? Sus células germinativas, que son las espermatogonias. Con ella empieza. Esta espermatogonia va a sufrir cambios, transformaciones y se va a pasar a ser un espermatocito. Pero también en un espermatocito primario, porque va a sufrir transformación y se va a dividir. Y se transforma, mire, en un espermatocito secundario. Se da la división meiótica. ¿Por qué? Porque va a haber dos divisiones celulares. Cada célula, cada espermatocito va a dar origen a la formación de dos células hijas, ¿no? Al cual se le va a denominar, ¿no? Espermátides. Entonces, y finalmente, esta división secundaria en sí va a dar origen a la formación de 4 células, ¿no? Células, entonces, pero con diferentes caracteres genéticos. La división celular, ¿en qué consiste? Es un proceso que realizan las células eucariotas y procariotas. ¿Qué quiere decir célula eucariota? Es aquella célula que tiene un núcleo bien definido, mientras que las células procariotas no tienen núcleo, ¿no? Entonces, en eso es la diferencia, cuya finalidad es obtener dos células hijas. Las células del ser humano, ¿no? Van a sufrir una división, pero de tipo mitosis, ¿ya? Y otro de meiosis. ¿Qué dice en esta imagen? Esta célula primordial, ¿ya? Va a dar origen a la formación de dos células hijas idénticas, con los mismos genes, ¿no? Entre ellos son idénticas, pero también con las características, con el material genético de su progenitor. En cambio, la meiosis va a sufrir dos divisiones. Acá es una sola división, miren, y acá se produce dos divisiones. ¿Por qué? Al inicio se da igual la división celular, pero por mitosis. Y luego entra la otra división celular por meiosis, porque va a dar, ¿no?, dos tipos de división. ¿Para qué? Para que dé origen a la formación de 4 células hijas, pero con diferentes caracteres genéticos. ¿Qué nos dice la mitosis? La mitosis es un proceso nuclear que sirve para repartir, dice, la cadena de ADN, el material genético, ¿a quiénes? A las células hijas, que se originan de la misma información genética que de su madre, y esto resultan ser idénticas entre ellas. Mire, acá tenemos la división celular, ¿ya? Y va a dar origen a la formación de dos células con el mismo material genético, con el mismo ADN, idénticos entre ellas, pero también idénticos al de su madre. La mitosis se caracteriza ¿por qué? Porque va a ser una división continua, sin interrupciones. También la división va a ser rápida. ¿Por qué? Porque para ser estudiada, esta división celular tiene que pasar por 4 fases. ¿Y cuáles son esas fases? Una es la profase, la segunda es metafase, la tercera anafase y la cuarta telofase. Entonces la mitosis tiene 4 fases, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son esas fases de la división celular, pero tipo mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Y en qué se caracteriza la mitosis? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Esta división celular va a dar como resultado 2 células hijas con la misma carga genética y van a ser idénticas entre ellas, pero también van a ser idénticas, ¿no? Y que va a tener la misma información genética que de su madre, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar hablando acerca de las fases de la mitosis. ¿Y cuáles son? Ya dijimos, profase, metafase, anafase y telofase. Tiene que ir en orden. ¿Ya? Ustedes pueden poner acá, para que no se olviden, P de papá, M de mamá, A de amor, por decir, T de televisión. Entonces ustedes ya no se van a olvidar el orden, ¿no? Para que se produzca la mitosis tiene que pasar estas 4 fases, pero en forma ordenada. ¿Y qué sucede en la primera fase? De la llamado ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Profase, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se va a dar origen a la formación de los cromosomas por condensación. ¿De quién? De la cromatina. Asimismo, se produce la duplicación de los centriolos, el cual van a migrar hacia los polos celulares, ¿verdad? También comienza a disolverse la envoltura nuclear. ¿Y qué sucede en la metafase? Desaparece la envoltura nuclear. Y miren qué sucede en la profase. Dice que comienza a disolverse la envoltura. Acá ya totalmente desaparece esa envoltura nuclear. O sea, continúa, ¿no? No suspende todo ese proceso. Los cromosomas se desplazan hacia la línea ecuatorial, ¿no? ¿Y gracias a quién? A las fibras del uso mitótico. Mientras que en la anafase se va a producir la separación de las cromátidas hermanas por acortamiento ¿de quién? De las fibras del uso, ¿ya? Del uso mitótico. Las cromatinas, ¿qué dice? Adquieren ¿ya? Adquieren una forma de una V. Y cada hermana se va a desplazar al polo, ¿ya? Celular, es decir, hacia los extremos. Mientras que en la telofase se disuelve, ¿no? Y forma la envoltura nuclear. Desaparecen las fibras del uso mitótico y los cromosomas se desarrollan y constituyen, ¿qué cosa? La cromatina. Y acá lo vamos a ilustrar qué sucede en la profase, metafase, anafase. ¿Ves? Acá da inicio a la envoltura, ¿no? Nuclear. Y acá, ¿qué dice? Las fibras se van desplazando hacia la línea ecuatorial. Mientras que en la metafase, esas fibras se van a acortar de tal manera que se vuelven más independientes y se dirigen hacia los polos, hacia los extremos, ¿no? Formando, ¿no? La forma ¿de qué? ¿De qué letra? V, ¿verdad? Miren, las líneas se van acortando y van formando una V.
y están en la línea ecuatorial. Y en la anafase, ¿qué nos dice la anafase? A ver, vamos a retroceder. La anafase dice, ¿ves? Acá se produce la separación de las cromatinas hermanas, ¿ya? Asimismo, ya están formando la letra V y cada hermana se desplaza en un polo. ¿Quién es Torres Gabriel? Ahora le voy a poner una nota negativa. ¿Qué me está mostrando? Yo nada, Miss. ¿Quién es entonces? ¿Quién Miss, está desnudo ahí? No, Miss. Por favor, estamos en clase. No, Miss, nadie está desnudo. Estoy yo solita acá en mi cuarto. No lo sé, no sé, ya vi. Se ha equivocado, Miss. Por favor, ¿eh? Y me vas a dar tu apellido luego, completo. Entonces acá estamos hablando en la anafase que las cromátidas adquieren la forma de una V, porque se van desplazando hacia la línea ecuatorial, hacia el extremo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en la telofase? Se vuelve a formar nuevamente la envoltura nuclear, porque ya se han independizado. Entonces, desaparecen las fibras del uso mitótico, desaparece, ¿ah? Los cromosomas se desarrollan y constituyen la cromatina. Entonces, miren, acá vamos a observar, en la telofase, miren, ya se vuelven independientes, pero empieza la envoltura nuclear. Acá ya están separadas. Miren, entonces cada una de estas células ya están separadas. El uso mitótico, mira, las fibras del uso mitótico ya desaparecieron en su totalidad, porque estas fibras son las que, digamos, atraen y van jalando hacia los extremos, hacia los polos, ¿no? Entonces, acá nuevamente vamos a ilustrar porque esto un poquito que marea si no tomamos atención. Entonces, son 4 fases que va a pasar, ¿no? En la división mitótica. Entonces, tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué sucede acá en la profase? Dice, desaparece la carioteca del núcleo, pero se da por la condensación de los cromosomas. Asimismo, dice, migran a los polos expuestos y se da la formación del uso mitótico, formación de las fibras del uso mitótico. Acá está, estas son las fibras que están acá a los extremos, que luego se van a desplazar y se van a ubicar hacia la línea ecuatorial. Entonces acá tenemos las fibras del uso mitótico. ¿Ya? ¿Y qué sucede en la metafase? Los cromosomas observables se disponen en el plano ecuatorial. Acá están. Se disponen para que luego se dirijan, ¿no? Hacia el extremo. ¿Ya? Entonces, hacia el plano ecuatorial, uniéndose al uso mitótico. Acá está el uso mitótico. Estas son las fibras del uso mitótico. Se unen y entonces se separan posteriormente porque estas fibras del uso mitótico en la anafase se van a ir acortando de tal manera que se van a separar, ¿no? Y luego van a tener que formar, ¿no? La V. Ahí está. Entonces, acá se produce en la anafase la segregación, separación de las cromátidas hermanas y cada cromátida se va dirigiendo a los extremos, al polo, ¿no? Y en la telofase ya desaparece en su totalidad el uso mitótico. Miren, acá ya se está cortando, pero acá ya desapareció en su totalidad. ¿Y qué sucede? La reorganización de la carioteca y del núcleo.
Asimismo, se da la condensación del cromosoma y desaparecen prácticamente las fibras del uso mitótico. Entonces, la división celular por mitosis tiene 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y acá vamos a tener la división celular por meiosis. ¿En qué consiste? Es el proceso celular en el cual la célula diploide, ya dijimos célula diploide que contiene 46 cromosomas, experimenta 2 divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides con características diferentes. Entonces la mitosis sí va a dar como resultado 4 células hijas o 2 células hijas. ¿Qué dicen? 4, Miss. La mitosis, 4 células hijas. ¿Segura? Sí. La mitosis No, falso. solo son 2. Falso. Son dos. Son 2, Dos, Miss. porque van a tener el mismo material genético, que van a ser idénticas estas células hijas. Las 2 células hijas son idénticas. Igual van a contener la información genética que el de su madre. En cambio acá nos experimentan 2 divisiones celulares que van a generar 4 células haploides, pero con características diferentes. ¿Ya? Entonces acá la célula diploide es la que va a experimentar 2 divisiones celulares. Y finalmente pues da origen a la formación de 4 células, ¿no? Con características distintas. Pero estas 4 células son células haploides. Igual, la meiosis también tiene que pasar por 4 fases importantes, pero como tiene 2 divisiones celulares, meiosis 1, meiosis 2, igual, tanto la división meiótica 1 y 2 van a pasar por esas 4 fases. Solo que una es meiosis 1 y la otra es meiosis 2. Entonces, ¿y cuáles son esas fases? Son la profase 1, metafase 1, porque es la división celular, ¿no? Por meiosis 1, anafase 1, telofase 1. ¿Y por qué se caracteriza esta primera división? ¿Qué sucede? Se reduce el número de cromosomas a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que la célula diploide se va a transformar en una célula haploide. Por eso dice que se reduce el número de cromosomas a la mitad. ¿Qué quiere decir? De 46 ¿a cuánto? 23. A 23 cromosomas. ¿Y qué pasa con la división celular de meiosis 2? Igual, tiene que pasar por estas fases, pero profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Igual, esta segunda división celular también se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque se va a dar la distribución del juego del material genético, o sea, de los cromosomas remanentes en cada una de estas 4 células hijas. O sea, cada una de ellas va a tener su propia característica. ¿Bien? Y acá estamos observando la división meiótica, que dice que la célula diploide es la que va a experimentar 2 tipos de divisiones, ¿no? División meiótica 1, división meiótica 2.
Y cada una de estas divisiones va a pasar por las 4 fases, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Finalmente, ¿qué va a dar? Va a resultar la formación de 4 células haploides, cada una con su propia característica. Pero quiere decir que estas células haploides no son idénticas, son diferentes. ¿Qué diferencia hay entre la división celular por mitosis y meiosis? La mitosis son células somáticas y las meiosis son células sexuales. Sexuales porque participan los gametos, masculino y femenino. En cambio, por la mitosis dice que cada replicación del ADN es seguido por una división celular. Cada replicación del ADN es seguida de 2 divisiones celulares. ¿Qué quiere decir? Que la división celular por mitosis solo se da una sola división celular. En cambio acá se da 2 divisiones celulares, donde esta célula diploide se transforma en células haploides, ¿verdad? Dando como resultado, ¿cuántas células hijas? 2 células hijas, 3, 4 células hijas. ¿Cuánto? ¿Qué dicen? 4. 4. 4, Miss. 4, claro que sí. Entonces, ¿y qué más? Se caracteriza porque cada cromosoma, ¿ya? Evoluciona en forma independiente. Acá los homólogos se aparean y se recombinan, se fusionan. No hay variedad genética. Por eso que dice, estas 2 células hijas que van a resultar de esa división celular son idénticas, que contienen el mismo material genético, ambas, pero también contienen el material genético de su progenitor. Acá sí hay variabilidad genética. ¿Por qué? Porque va a haber una distribución, ¿no?, del ADN remanente entre las 4 células haploides. Por eso que cada una de estas 4 células haploides tiene su característica propia, en la cual no son idénticas entre sí, ¿ya? Entre ellas. Y acá estamos solamente la diferencia. Acá hay una división celular. Miren, solo se produce una sola división celular en la mitosis, que va a dar origen a la formación de 2 células, ¿no? Haploides, células hijas, idénticas, que tienen el mismo material genético, que se parecen entre sí ellas. En cambio, la meiosis, esta célula diploide, va a sufrir 2 divisiones celulares consecutivas, del cual van a dar origen a la formación de 4 células hijas, pero con características genéticas diferentes. Eso es, ¿ya? La diferencia. Acá se da una sola división celular y acá se dan 2 divisiones celulares. Acá se da como origen esta división celular a 2 células, ¿ya? Células hijas idénticas. En cambio, acá estas divisiones celulares va a dar como resultado 4 células hijas, pero con características diferentes. ¿Bien? Luego continuamos. Una vez que ya hemos hablado sobre la gametogénesis, ahora hablaremos sobre la espermatogénesis. ¿Qué quiere decir espermatogénesis? Origen, la formación del espermatozoide. ¿Dónde se forma? Entonces, es el proceso de formación de los espermatozoides, ¿verdad? ¿Y dónde se forma?
¿Dónde se inicia la formación? Es en el testículo. Y esto se da mediante el proceso de la espermatogénesis. Se forman los espermatozoides. Se trata de una serie de divisiones continuas. Quiere decir que se va a dar a través de la división meiótica, ¿no? Evolucionando las células de la espermatogonia en espermatocito y luego se transformará posteriormente en espermatozoide. Este proceso se realiza en la parte interna de los testículos. Entonces la espermatogénesis, ¿qué quiere decir? Formación de los espermatozoides, ¿verdad? ¿Dónde se lleva a cabo? En el testículo. Puede ser pregunta de examen. Tomen atención porque luego ahora van a contestar un pasito después de la ponencia. Luego pasamos a la ovogénesis. Ovo, de huevo, ¿no? Génesis, origen, ¿ya? Entonces, es el proceso de formación de las ovogonias. ¿Ya? Proceso de transformación de estas células primordiales llamado ovogonias, las cuales se van a transformar posteriormente en ovocito, para luego ya ser un óvulo, ¿no? Un óvulo llamado pues gameto, gameto femenino. Y esta ovogénesis se lleva a cabo en los ovarios, ¿bien? Y acá tenemos un mapa donde vamos a dar una retroalimentación. La gametogénesis en la mujer se va a llevar a cabo en los ovarios, ¿no? En los ovarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, primero será pues una célula primordial llamado ovogonia para luego pasar a ser un ovocito y este ovocito pues se transformará posteriormente en un óvulo. Pero para ello se va a dar la división celular a través de la meiosis. La ovogénesis también se va a dar origen por la división celular, ¿no? Tipo meiosis. Meiosis 1, meiosis 2, donde tiene que pasar por 4 fases. ¿Y cuáles son esas 4 fases de la división celular? A ver, ¿quién me dice? Anafase. Vamos en orden, ya les dije, tenemos que... Pronafase, metafase, anafase y telofase. Muy bien, ¿cómo te llamas? Torres Gabriel, Miss. Torres Gabriel. Ya, muy bien. Claro que sí, ya les dije, vamos en orden. P de papá, M de mamá, ¿cierto? A de amor y T de televisión, para que no se olviden, ¿va? En orden, no podemos decir telofase, anafase, metafase, profase, no, tiene que ir en orden. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿verdad? Entonces, la ovogénesis se lleva a cabo en los ovarios. ¿Y en qué consiste? En la formación de las células sexuales, ¿no? ¿De quién? De nuestro gameto, llamado óvulo. Pero esto se da como inicio a la formación en forma de una célula primordial llamado ovogonias, para luego pasar a ser un ovocito. Y posteriormente será ya un óvulo, donde pues este óvulo va a empezar a madurar, ¿no? Y listo ya para ser procreado posteriormente, ya cuando hablemos de ciclo menstrual, ¿no? Ahí va a participar pues el ovario, haciendo madurar a uno de sus ovocitos. ¿Bien? Entonces, el ovario tiene la función
¿no? Deformar a nuestras células sexuales y asimismo hacerlo madurar. Bien, entonces una vez que el ovario expulsa al óvulo maduro, será transportado ¿por dónde? Por las trompas de Falopio, ¿no? Y si no hubo fecundación, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir, pues, ¿no? El ciclo menstrual, ¿verdad? Pero si hubo fecundación, se va a anidar en la cavidad uterina para que siga el curso de su crecimiento y desarrollo. Y posteriormente, ¿no? Llegue al final del embarazo y sea expulsado. ¿Por dónde? Por la cavidad vaginal, siempre y cuando finalice el parto por vía vaginal, ¿no? Todo esto es los órganos reproductores que participan, pues, en el desarrollo, formación, ¿no? De un nuevo ser. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la espermatogénesis y ovogénesis? La espermatogénesis se va a llevar a cabo, ¿en dónde? En la gónada, llamado testículo. Y comienza a partir de la pubertad. Y esto dura hasta que el varón muera, ¿no? Porque la espermatogénesis se da en el sexo masculino. También se produce por división meiótica, donde el material celular se reparte de manera equitativa. El hombre nace sin espermatozoides, pero en la pubertad inicia ya el desarrollo. Pero ¿qué pasa en la ovogénesis? La ovogénesis se va a originar por la formación ¿de quién? De los óvulos. ¿Y dónde? En los ovarios. Comienza ya la ovogénesis desde los 3 meses de vida. Y esto dura hasta la menopausia. Miren, en cambio, en la espermatogénesis, esto va a desaparecer cuando el hombre muera. En cambio, nosotros sí tenemos un fin. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta la menopausia, cuando la mujer ya no presente un ciclo menstrual. O sea, ya no va a menstruar. Más o menos entre los 45 a 50 años. También se va a dar la división celular por meiosis. Y el material es mayor, el material, ¿no? Material genético es mayor que pasa a las células hijas. Por eso dice, ¿no? Que van a ser, estas células hijas son idénticas al de su progenitor. La mujer nace con ¿cuántos ovocitos primarios inmaduros? 400.000 ovocitos aproximadamente. Entonces, la espermatogénesis, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué gameto? En el esperma. ¿Dónde? En los testículos. En los testículos. La ovogénesis, ¿dónde se lleva a En los cabo? óvulos. En los ovarios. Los En ovarios. los ovarios. Muy bien. ¿Y la ovogénesis tiene su fin? Sí, Miss. ¿O continúa hasta la muerte? En su fin hasta la Finaliza con la menopausia, menopausia. ¿no? Y la espermatogénesis se inicia desde el momento del nacimiento. No, Desde Miss, la con pubertad. la pubertad. En la pubertad. Y acá les voy a presentar, acá tenemos nuestras células sexuales, ¿no? La ovogénesis y la espermatogénesis. Acá tenemos formación del espermatozoide. Acá está el espermatozoide. ¿Cómo está constituido? Está constituido por la cabeza, y en la cabeza contiene el núcleo. Y es ahí donde tiene el material genético. Luego tiene su cuerpo y la cola. ¿Y cómo se moviliza? En forma de flagelo.
Al momento que se produce la fecundación, lo único que va a entrar es la cabeza. Se van a fusionar los núcleos, ¿no? Tanto del óvulo como del espermatozoide, dando origen a la formación de una célula diploide, ¿no? Entonces, pero acá estamos observando al óvulo, que el óvulo también contiene núcleo, ¿ya? Y tiene sus partes. De acá tenemos la corona radiata, ¿no? Su citoplasma y también las células protectoras. De esa forma, nosotros vamos a conocer cómo está conformado nuestras células sexuales. Ahora, vamos a reconocer las fases de la gametogénesis. Ya dijimos, la gametogénesis consiste en la formación, ¿no? Y desarrollo de las células sexuales, ¿no? Llamado óvulo y espermatozoide. A la formación de los óvulos se llama ovogénesis. A la formación de los espermatozoides se llama espermatogénesis. ¿Y cuáles son esas fases, etapas? Dijimos que va a pasar por diferentes etapas o fases. Una primera fase llamada fase de proliferación o multiplicación. Otra fase de crecimiento, de maduración, y ahí viene la otra fase de diferenciación, porque ya se diferencia, ¿no? La célula sexual. Entonces, pero a la vez también cada, ¿no? Formación de esta gametogénesis, ¿no? Va a pasar por dos tipos de división. Una división mitótica y otra división meiótica, ¿no? Pero en el caso de la espermatogénesis, las células primordiales llamadas espermatogonias, ¿ya? Son las que se van a transformar posteriormente en un espermatocito. Pero este espermatocito va a sufrir una división celular de tipo meiosis, ¿no? Dos divisiones celulares, dando como resultado a 4 células hijas, pero con diferentes caracteres. ¿Bien? Igualmente sucede en la ovogénesis, ¿ya? Las células primordiales llamadas ovogonias se transforman en ovocito. ¿Bien? Igualmente, acá se va a dar origen a la división celular. Una vez que se produce esta división celular tipo meiosis, que va a dar origen pues a las células, ¿ya? A las células sexuales, en el caso del sexo femenino, ¿ya? Se va a formar, ¿quién? Posteriormente, el óvulo. Una vez que se da origen a la última división celular, va a formarse, pues, en el sexo masculino, el espermatozoide. Y de esa forma es que se va a dar la diferenciación de estas células sexuales, llamado, pues, espermatozoide y el óvulo. También a estas células sexuales se le conoce como gameto masculino y gameto femenino. Bien, alumnos, entonces vamos a contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Estoy para aclarar sus dudas. Hola. Profesora, buenas tardes. Tengo una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿a qué se debe de que hay casos que algunos niños salen con síndrome de Down? Acá ya son alteraciones genéticas.
Normalmente nosotros tenemos 23 cromosomas que vamos a aportar, ¿verdad? Al momento de la fecundación se fusionan los dos gametos, masculino y femenino, ¿no? Pero resulta que puede haber una deficiencia, ¿no? O puede haber un exceso. Entonces, acá no va a haber 46 cromosomas, sino va a haber 47 cromosomas, ¿no? Entonces, de esa forma es que se va a producir, pues, el síndrome de Down u otras alteraciones genéticas también. ¿Sí? Miss, buenas tardes. Hola. Miss, y una consulta, ¿y los niños que nacen así como patología de displasia de caderas? También es genético. Miss, porque yo le cuento un caso, yo tengo a mi hijita que ella tiene, o sea, tiene varios problemas, que es displasia de cadera, tiene pectoescavato y tiene pie plano. Pie plano. Y ella tiene, Pero o sea, hay que ver también los antecedentes a mí me dijeron, Miss, que era algo genético. genéticos, o sea, de tu pareja también tenemos que Sí, ver. Miss, de su papá más que todo. Aves, es genético. Ujú. Y normalmente cuando los niños nacen con ese problema, ellos tienen constantemente operaciones, Miss. Sí, pero en este caso tienes que llevarle ya al cirujano pediátrico. Yo te sugiero Sí, que le lleves al hospital del niño donde están los especialistas. sí, Miss, ahorita mi hija cuenta con 4 operaciones. Ya se va Sí, por la quinta y todavía aún está esperando. sí, y tienes que seguir con lo que es rehabilitación y todo ello, Sí, ¿no? Miss, siempre lo hace cuando, mediante su doctor. Sí, está muy bien, yo te felicito que tengas paciencia con tu bebé y bueno, hay que seguir para adelante. A veces son pruebas que Dios nos manda, a ver cómo nosotros vamos a poder sobresalir sobre ello, ¿no? Sí, Miss. Ujú. A ver, otra pregunta. Profesora, disculpe. Sí, Buenas. A veces hay algunos casos que algunos recién nacidos cuando están, las mamás los están amamantando, no absorben bien su leche. ¿cómo? Cuando los recién nacidos, cuando la mamá le está dando lactancia, no Ya, absorbe bien su no leche. succiona. Ajá. Ah, ya, pero eso es por estímulo. Nosotros tenemos que practicar la buena técnica de la lactancia materna, ¿no? Para que pueda coger todo, no solamente el pezón, sino la areola también. La zona oscura, ¿ya? Que rodea el pezón. Entonces eso se llama areola, primaria, secundaria. Toda esa zona tiene que coger el bebé. Por eso que los 4 dedos debemos de coger por debajo del seno y el pulgar por encima en forma de C. Y nosotros tenemos que estar sentadas pues en una apoyada pues en el respaldar de la silla y cogerlo bien y de tal manera que con el pezón vamos a hacer jugar por todo el contorno de la boca del bebé y abre y nosotros le vamos a colocar todo el pezón hasta la areola. Porque de lo contrario solamente va a coger el pezón y no va pues eyectar la leche. Miss, ahí le ¿No? dejé un Y lo mensaje que en te el va a chat. ocasionar son grietas. Y eso Miss, y a la vez te pues, produce dolor intenso. Y al producir ese dolor a veces no le dan de lactar a su bebé. Miss, Ujú. Dime. Miss, ahí le dejé un mensaje en el chat. Ay, a ver, voy a ver. Ah, hay casos que piensan que eso es su menstruación. No, al momento de producirse la implantación en la cavidad uterina, ¿ya? Entonces el endometrio se prepara para un posible, ¿no?
anidación del blastocisto y al momento de implantarse puede haber, ¿no?, un desgarro gradual de este endometrio y entonces hace que nuestras pacientes sangren, pero no van a presentar esa cantidad del volumen del sangrado menstrual, ni la característica, es decir, que es un sangrado vinoso, sino es un sangrado rojo, y eso no es normal, ya es patología propia de la anidación, de la implantación de este blastocisto. Miss, y por ejemplo, ¿cuántos días dura ese sangrado? Puede durar, dependiendo, ahí para saber que tienes un hematoma retroplacentario, entonces tendrías que sacarte una ecografía. Con la ecografía van a verificar a qué se debe ese sangrado, ¿no? Entonces, y de repente te solicitan que tienes que hacer reposo absoluto. Entonces es eso. ¿Qué otra pregunta? A ver, chicos, para volver a llamar la lista, ¿quiénes? Ya, voy a volver a pasar la lista. Presten atención. Llegó Donaire. Llegó Donaire. Espino Aquije. Presente, Miss. Feria Aquino. Feria. Hernández Martínez. Hernández. Guamán Cabrera llegó. Presente, profesor. Mendoza Astocasa. Llegó Mendoza. No, Miss, Mendoza no tiene internet. Morales Hernández. Sí, profesora, presente. Y nadie más. Añanca. Presente, profesora. Listo. Ahora les voy a dar una instrucción. Ahora mismo voy a aperturar la tarea, ¿ya? Miss, disculpe, no me llamó a mí. ¿Cómo te llamas? Anjosa Carvajal. Melanie. ¿Perdón? Anjosa Carvajal. Anjosa. Miss, tengo una Recién, pregunta. a ver un Una momentito. compañera entró a clase. Anjosa, recién te has incorporado, ¿verdad? Sí, Miss, yo me compré el miércoles. Ah, pero es que ya, para mí. Anjosa Carvajal. Carvajal. Melanie. Medali. No, Melanie. Melan. Sí. Miss. Ya. Listo. Dime, Miss, 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 lo que Miss, sucede García Delgado, ¿qué pasó? a clases. Miss, quería decirle de que desde el primer día de clase hemos podido marcar asistencia, pero la otra vez, como hoy, no hemos podido marcar asistencia, ya son con esta como 2 veces que no podemos marcar asistencia a nadie. Qué raro, pero yo le Sí, dije, solamente fue el único día, fue el primer día de clase que pudimos marcar. Después de ese Sí, día Miss, ya la no- semana pasada no se pudo marcar asistencia. Sí, ya, Miss, no se ahora puede marcar asistencia. nadie, voy a No, mi- entrar ahora a la plataforma a verificar y de todas maneras le voy a hacer recordar a la jefa en este instante, ¿ya?
Ahora les digo, a ver, repasen a las 6:40, ¿ya? A las 6:40. ¿Tienen cuántos minutos? 20 minutos. Para que repasen, viene un pasito. Y dura 20 minutos el pasito. Se va a activar a las 6:40. Referente a la primera sesión, segunda y tercera sesión. Son 5 preguntitas. Facilísimo. Si ustedes me han entendido, vienen ahora, se sacan 20. ¿Listo? ¿Ya? Les dejo para que repasen. Dime. Disculpe, ¿cuándo dijo? ¿Hoy día? Ahora mismo, 6:40. Disculpe, Hernández Martínez. Miss, Dime. disculpe, ahí le dejé un mensaje. Miss, lo que sucede es que estaba llamando y una de mis compañeras no pudo decir presente porque se le fue el internet. Ya. Le hablo de Hernández Martínez. Ya. Listo. Ya. Solucionado. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo la próxima clase. No, ni nada. Yo voy a estar ahí en la plataforma viendo a ver sus actividades. ¿Ya? Repasen a las 6:40. Se apertura el pasito. Sí, el pasito aquí ahora se cierra. Disculpe. Ya dije 20 minutos. Y empieza a 6:40. ¿Finaliza a qué horas? A las 7, Pero ¿no? Miss, algunas Porque nuestra creo que clase están es de trabajando. 5 a 7. Por favor, alumnos, de 5 a 7 es la clase. ¿Ya? Les dejo estos minutos para que repasen. Nos vemos. Cuídense. Ya, Miss, cuídese.